El 11 de marzo de 1895, en la ciudad de Guanajuato, una lujosa fiesta de disfraces en honor al aniversario de la fundación de la ciudad se transformó en un escenario de terror en la imponente hacienda de la familia Alvarado. El reloj de la iglesia a lo lejos sonó 6 veces, cada campanada resonando como un presagio de la noche que se avecinaba. El cielo, antes de un azul claro, comenzaba a cubrirse con un manto de naranja y dorado, mientras el sol se despedía lentamente, proyectando largas sombras sobre las calles adoquinadas de Guanajuato. Yo, Enrique Andere, ajustaba mi chaleco de seda carmesí frente al espejo, sintiendo la anticipación latir en mi pecho. En mis manos sostenía una invitación grabada en papel crema, con letras delicadamente dibujadas que anunciaban el evento más esperado del año, el grandioso baile de máscaras en la hacienda de los Alvarado. La ciudad entera estaba en ebullición desde hacía semanas. No se hablaba de otra cosa en las plazas, en las tiendas y en las tertulias. Las damas de la alta sociedad competían por los trajes más elaborados, mientras que los caballeros discutían sobre las mejores tequilas que se servirían y las bandas que tocarían. Pero lo que realmente despertaba la curiosidad de todos era el regreso de Carlos Alvarado, el enigmático patriarca de la familia. Tras meses en Europa, su regreso parecía envuelto en misterio, con rumores circulando sobre extrañas aventuras y negocios oscuros que habría realizado en tierras extranjeras. Cuando finalmente llegué a la hacienda de los Alvarado, un verdadero coloso de piedra y madera tallada, fui recibido por una visión de opulencia. La hacienda, una obra maestra de la arquitectura colonial, se erguía imponente contra el cielo crepuscular. Sus torres y ventanas adornadas con vitrales coloridos parecían casi sobrenaturales a la cálida luz del atardecer. Jardines bien cuidados flanqueaban el camino de entrada, donde figuras de piedra esculpidas parecían vigilar atentamente cada paso de los invitados. El aroma de las flores de cempasúchil se mezclaba con el aire fresco de la noche, creando una atmósfera al mismo tiempo acogedora e inquietante. Al cruzar el imponente portal de madera, fui inmediatamente envuelto por la grandiosidad del salón principal. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, esparciendo una luz suave y dorada que danzaba en las paredes cubiertas de seda bordada. Los pisos de madera pulida reflejaban las siluetas de los invitados que ya se movían graciosamente por el salón, sus máscaras elaboradas añadiendo un toque de misterio a esa noche que prometía ser inolvidable. Un criado de aspecto austero, vestido impecablemente con un traje blanco y negro, se acercó a mí con una leve inclinación de cabeza. «Buenas noches, señor Andere. Los señores Alvarado esperan a sus invitados en el salón de baile. Por favor, acompáñeme». Su voz era baja, casi solemne, como si fuera consciente de la importancia de esa noche. Mientras seguía al criado a través de los pasillos ricamente decorados, no pude evitar pensar en los murmullos que rodeaban a Carlos Alvarado. Decían que había cambiado, que algo en él se había transformado durante su larga estancia en Europa. Al llegar al salón de baile, esos pensamientos se intensificaron cuando avisté al propio Alvarado entre la multitud. Alto y de porte imponente, parecía comandar el espacio con una presencia casi palpable. Sus ojos, de un castaño profundo, captaban todo a su alrededor, pero en ellos había un brillo distante, como si viera algo más allá de lo que tenía frente a sí. A su lado, Isabel Alvarado, su esposa, conversaba con algunos invitados, mostrando una sonrisa graciosa. Pero, incluso a distancia, noté cierta tensión en su semblante, como si estuviera desempeñando un papel ensayado. La decoración a su alrededor, con tapices finamente tejidos y arreglos florales exuberantes, parecía un escenario cuidadosamente montado para disfrazar lo que realmente sucedía tras esas imponentes paredes. A medida que llegaban los invitados,
El sonido de las carrozas y de los pasos sobre la grava se mezclaba con el crepitar suave de las antorchas que flanqueaban la entrada principal de la hacienda. Cada nuevo grupo que entraba al salón traía consigo una explosión de colores y brillos, con máscaras que iban desde delicados encajes hasta criaturas fantásticas adornadas con plumas y joyas centelleantes. El murmullo de las voces, entrelazado con el tintineo de copas de cristal, creaba un bullicio animado, pero también envuelto en un aura de misterio, como si cada máscara escondiera secretos profundos. Las damas de la alta sociedad, con sus vestidos de seda ondeantes y corsés ajustados, se deslizaban por el salón como figuras etéreas, sus risas ahogadas por los abanicos que agitaban frente a sus rostros. Los caballeros, por su parte, exhibían trajes impecablemente cortados, sus posturas erectas revelando el orgullo y la riqueza de sus familias. Sin embargo, no solo impresionaban sus ropas, sino también la forma en que se movían, con una gracia ensayada que parecía esconder intenciones no reveladas. En medio de esa opulencia, mis ojos pronto captaron la figura de Carlos Alvarado. Se destacaba entre la multitud no solo por su altura imponente, sino por el magnetismo que emanaba de su presencia. Vestido con un traje negro de tela fina, cuyos detalles estaban discretamente bordados en plata, mantenía una postura rígida, casi militar. Su cabello grisáceo, peinado hacia atrás, acentuaba la mirada penetrante de sus ojos castaños, que observaban todo a su alrededor con una intensidad casi desconcertante. Había una calma calculada en sus movimientos, como si cada gesto suyo estuviera meticulosamente planeado. A su lado, Isabel Alvarado parecía una visión de belleza etérea, con un vestido de satén azul profundo que contrastaba perfectamente con la palidez de su piel. Su sonrisa, sin embargo, era una máscara en sí misma, delicada y graciosa, pero sin llegar a sus ojos. Al acercarse a un grupo de invitados, la escuché comentar, con una ligereza ensayada: «Esta noche parece salida de un cuento de hadas, ¿no creen? Guanajuato nunca ha visto algo así». Su voz era melodiosa, pero había una rigidez oculta, una vacilación casi imperceptible, como si estuviera interpretando un papel ante una audiencia invisible. Carlos, al notar mi mirada, levantó una copa en mi dirección en un gesto cordial, pero sus labios solo esbozaron una sonrisa contenida. Había algo en él, una sombra que se extendía detrás de esos ojos, que hacía que el aire a su alrededor pareciera más denso. Isabel, al notar la interacción, posó su mano delicadamente sobre el brazo de su esposo, su sonrisa nunca vacilando, pero sus dedos apretándolo ligeramente, como si buscara apoyo o quisiera transmitir un mensaje silencioso. La noche ya había avanzado, y el salón, antes vibrante y lleno de risas, ahora parecía sumido en una atmósfera más densa, casi como si el propio tiempo estuviera desacelerándose. Fue en ese momento cuando las puertas de la entrada principal se abrieron nuevamente, dejando escapar una ráfaga de aire frío que hizo que las llamas de las velas vacilaran. Todas las miradas se volvieron hacia la figura que entraba en el salón. El nuevo invitado era una presencia que, de inmediato, impuso un silencio inquietante sobre la fiesta. Vestía un manto oscuro, largo y voluminoso, que caía pesado sobre sus hombros, casi rozando el suelo, escondiendo su silueta con una elegancia sombría. La máscara que cubría su rostro era negra como la noche, adornada con plumas que se erguían de manera amenazante, dándole una apariencia de depredador observando a sus presas. El brillo oscuro de la tela reflejaba la luz de las llamas, dándole un aura casi espectral. No había ningún emblema, señal o detalle que pudiera revelar su identidad, y eso solo aumentaba el misterio a su alrededor. Los murmullos comenzaron tímidos, casi inaudibles, pero rápidamente se transformaron en un bullicio que parecía resonar en las paredes del salón. «¿Quién es él?», escuché que una señora preguntaba en voz baja a su acompañante, que solo negó con la cabeza en respuesta. «¿Alguien lo conoce?». Otro hombre susurró mientras ajustaba nerviosamente su cuello. El hombre misterioso, sin embargo,
parecía ajeno a la agitación que había causado. Su andar era lento, deliberado, cada paso un compás meticuloso que resonaba en los corazones de los presentes como el toque de un tambor distante. No dudó en su trayectoria, sus ojos, los únicos visibles detrás de la máscara, fijos en un solo punto: Isabel Alvarado. Al acercarse a ella, el murmullo cesó como si todos los presentes hubieran contenido la respiración al mismo tiempo. El hombre se detuvo frente a Isabel y con una reverencia elegante se inclinó ligeramente. «Señora», dijo él, su voz grave y ronca, reverberando con una resonancia que parecía llenar todo el salón, «¿me concedería esta danza?» Isabel vaciló por un instante, sus ojos buscando los de Carlos como si pidieran silenciosamente una autorización no expresada. Él asintió levemente, y con una expresión que mezclaba curiosidad e inquietud, ella finalmente aceptó la invitación del extraño. Él extendió su mano enguantada, e Isabel, con un suspiro casi imperceptible, depositó la suya sobre la de él. Cuando los dos comenzaron a bailar por el salón, fue como si el tiempo hubiera desacelerado. La música, que antes era alegre y vibrante, comenzó a transformarse, las notas arrastrándose, adquiriendo un tono sombrío que se extendía por el ambiente como una niebla. A cada paso que daban, la atmósfera del salón parecía comprimirse, volviendo el aire más denso, casi sofocante. El tintineo de las copas y las risas de los invitados, que momentos antes resonaban vibrantes, ahora se reducían a susurros apagados, como si las paredes de la hacienda estuvieran absorbiendo el sonido. Era como si todos estuvieran siendo gradualmente envueltos por una fuerza invisible, incapaces de desviar la mirada de esa danza que más parecía un ritual antiguo y prohibido. El extraño conducía a Isabel con una gracia que parecía desafiar las leyes naturales. Sus movimientos eran fluidos, casi sobrenaturales, y cada giro, cada inclinación de sus cuerpos hacía que las sombras alrededor parecieran estirarse y retorcerse de manera anómala. Isabel, por su parte, parecía estar en un trance, sus ojos fijos en los del enmascarado, que la sostenía con firmeza, pero también con una suavidad perturbadora. Fue en uno de esos momentos, durante un giro lento y deliberado, que los ojos del extraño se levantaron y encontraron los míos. Un escalofrío recorrió mi espalda como una descarga eléctrica. Por un breve instante, el salón pareció desaparecer a mi alrededor, dejando solo el vacío y el peso de esa mirada fría y penetrante. Algo en el fondo de mi memoria se agitaba, una sensación de reconocimiento tan fuerte como desconcertante. Y entonces, como un relámpago iluminando las profundidades de mi mente, la verdad salió a la luz. Sabía quién era. Conocía ese rostro, incluso oculto tras la máscara, aunque los años hubieran pasado. Era imposible, absurdo, pero la certeza se firmó en mi pecho con una convicción aplastante. Ese hombre estaba muerto. Después de que la música cesó y los últimos acordes se disiparon en el aire denso del salón, Isabel se alejó del extraño, pero algo en ella había cambiado visiblemente. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora parecían vacíos, como si hubieran sido drenados de toda vitalidad. Su piel, que antes mostraba un tono saludable, estaba pálida, casi translúcida, como si la propia danza hubiera absorbido su esencia. Llevó una mano temblorosa a la frente, intentando disimular el malestar que la consumía. «Disculpen, pero no me siento bien», murmuró Isabel, su voz apenas un hilo, casi inaudible en medio del murmullo apagado de los invitados. Sus labios apenas se movían, y la sonrisa que esbozó era más una sombra, un reflejo automático de cortesía que una expresión genuina. Sin esperar respuesta, comenzó a retirarse, sus pasos vacilantes traicionando la urgencia de escapar de esa atmósfera opresiva. Mientras atravesaba el salón, el extraño la observaba atentamente, sus ojos fijos en cada movimiento de ella, como un depredador que sigue a su presa. Había algo perturbador en la forma en que la seguía con la mirada, un interés sombrío que hizo que mi piel se erizara. No la siguió,
pero su presencia parecía flotar sobre ella como una sombra persistente, acompañándola mientras subía las escaleras, una mano sosteniendo la barra del vestido para no tropezar. Tan pronto como desapareció en el piso superior, Carlos Alvarado apareció a mi lado, sus pasos firmes resonando en el suelo de madera pulida. El rostro de Carlos, que generalmente mostraba una máscara de control y compostura, estaba ahora tomado por una expresión que mezclaba preocupación y algo que no podía identificar de inmediato. Aprovechando la proximidad, decidí preguntar sobre el hombre misterioso. Carlos, comencé intentando mantener la voz estable. ¿Quién era ese hombre que bailó con Isabel? Hay algo en él que me parece extrañamente familiar y perturbador. Al escuchar mi pregunta, vi el rostro de Carlos palidecer casi instantáneamente, su mandíbula apretándose mientras fruncía los labios en una fina línea. Se giró lentamente para mirarme y por un momento pensé que no respondería. Pero entonces, con un suspiro pesado, rompió el silencio, su voz grave y cargada de una tensión apenas contenida. Enrique, no te equivocas, ese hombre era Guillermo Cimarro. El nombre cayó sobre mí como una piedra. Guillermo Cimarro. Los recuerdos surgieron. Cimarro había sido uno de los empleados más dedicados de la familia, hasta que una tragedia terrible lo llevó a la muerte. Vagamente recordaba los murmullos sobre el accidente, algo relacionado con una negligencia durante una obra en la propiedad de los Alvarado, pero eso es imposible. Susurré, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Cimarro, él está muerto desde hace años. Lo sé, respondió Carlos, su voz ahora llena de un terror que ya no podía ocultar. Murió por mi culpa, lo envié a la muerte, y ahora ha vuelto. Pocos minutos habían pasado desde que Isabel subió las escaleras y el salón todavía palpitaba con murmullos apagados, cuando un grito desgarrador rasgó el aire, proveniente de los pisos superiores. Era un sonido agudo, cargado de un terror primitivo que hizo que mi sangre se helara instantáneamente. La música cesó abruptamente, las notas aún reverberando en las paredes, pero las conversaciones se extinguieron como una llama ahogada. El salón, que minutos antes estaba lleno de risas y alegría, se sumió en un silencio sepulcral, donde hasta la respiración parecía contenida, temerosa de lo que vendría después. Todas las miradas se dirigieron al techo, como si esperaran escuchar algo más. Algunos de los invitados se miraban entre sí, la duda y el miedo estampados en sus rostros enmascarados. Carlos, parado en el centro del salón, estaba pálido, su mirada fija en las escaleras como si ya supiera lo que había sucedido. Por un breve momento parecía congelado, incapaz de moverse, pero entonces, como si despertara de una pesadilla, corrió hacia la habitación de su esposa. No, 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 murmuraba repetidamente, su voz entrecortada, mientras subía los escalones apresuradamente, el sonido de sus botas resonando por el pasillo silencioso. El pánico en su voz reverberaba en el vacío de la hacienda y una sensación de desesperación se extendía entre nosotros. Sin pensarlo, corrí tras él, mi corazón martilleando en mi pecho, acompañado por otros pocos valientes que lo seguían de cerca. A medida que nos acercábamos a la puerta de la habitación de Isabel, el aire se volvía más denso, como si la propia hacienda respirara un presentimiento sombrío. Carlos vaciló solo por un segundo frente a la puerta cerrada, sus dedos temblando cuando agarraron la manija dorada. Con un empujón decidido, la abrió, y lo que vi al otro lado nunca sería borrado de mi memoria. Isabel estaba caída en el suelo, su cuerpo desmadejado doblado de una manera terriblemente antinatural. Su largo cabello oscuro estaba esparcido alrededor de su cabeza como un aura macabra, pero era su rostro lo que me hizo retroceder un paso involuntario. Su expresión estaba congelada en una máscara de horror absoluto, los ojos desorbitados como si hubieran contemplado algo desde lo más profundo del abismo. Su boca, entreabierta en un grito mudo, parecía contorsionada en una súplica de ayuda que jamás llegó. Pero lo más aterrador de todo eran las marcas profundas en su cuello, enrojecidas y violentas,
como si manos invisibles la hubieran estrangulado con una fuerza descomunal. Era imposible no sentir un frío punzante en la espina dorsal al ver esas marcas. Cada una de ellas era una prueba silenciosa de que algo terrible e implacable había sucedido en esa habitación. Carlos cayó de rodillas junto al cuerpo de su esposa, sus ojos desorbitados de dolor e incredulidad. «Isabel, oh Dios mío, Isabel», susurró, su voz quebrada, mientras sus manos temblaban al tocar el rostro sin vida de ella. Los otros invitados que se habían aventurado hasta allí estaban paralizados, incapaces de desviar la mirada de la escena horrenda. El silencio, que antes era sólo de expectativa, ahora era de puro terror, mientras el horror de lo que se desplegaba ante nosotros se arraigaba profundamente en nuestras almas. El shock se extendió por la hacienda como un incendio descontrolado. Gritos ahogados y murmullos de pánico resonaban en los pasillos mientras los invitados, antes elegantes y comedidos, ahora se transformaban en una masa desordenada de miedo. Ropas lujosas eran olvidadas, máscaras arrancadas en desesperación, y a nadie le importaban ya las formalidades que hacía poco tiempo eran tan preciadas. Apresuradamente se dirigían a la salida, como si el propio aire dentro de la hacienda se hubiera vuelto tóxico. Cada uno de ellos huía no solo de la visión horrenda en la habitación de Isabel, sino también de la sensación opresiva de que algo mucho peor estaba por venir. Carlos, sin embargo, permaneció inmóvil junto al cuerpo de su esposa, paralizado por el horror. Sus ojos, vidriosos y sin brillo, estaban fijos en los de Isabel, que parecían mirar al vacío, como si su alma hubiera sido arrancada violentamente de su cuerpo. No emitía ningún sonido, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El color había abandonado su rostro, y su postura antes imponente estaba ahora encorvada, quebrada por el peso de la culpa y el miedo que lo consumían. Lentamente, casi mecánicamente, me giré para buscar al extraño que había causado toda esta desgracia, pero había desaparecido, evaporado en la confusión que dominaba la hacienda. Era como si nunca hubiera estado allí, excepto por el rastro de muerte que había dejado atrás. Carlos comenzó a balbucear, sus palabras incoherentes, como si hablara más consigo mismo que con cualquier otra persona. «No puede ser, no puede, cimarro, maldición». Las palabras se mezclaban, su sentido casi perdido en el terror que intentaba expresar. Finalmente, en un suspiro entrecortado, confesó, su voz apenas pasando de un susurro: «Guillermo Cimarro murió por mi culpa. Sabía los riesgos, sabía que el pozo no estaba seguro, pero aún así lo mandé bajar. Nunca volvió y ahora ha vuelto por mí, por Isabel». Los días que siguieron a la tragedia estuvieron envueltos en una niebla de luto y misterio. La otrora grandiosa hacienda de los Alvarado, que solía ser el corazón vibrante de la sociedad de Guanajuato, quedó desierta, como una tumba silenciosa. Carlos desapareció de la vida pública, aislándose en su propio dolor y arrepentimiento. Rumores comenzaron a circular en la ciudad, cada uno más siniestro que el otro. Susurros decían que Carlos pasaba las noches en vigilia, atormentado por los ecos del pasado, esperando en cada momento que el espíritu vengativo de Cimarro volviera para reclamar su alma. En una fría y nublada mañana de octubre se reveló el destino final de Carlos Alvarado. Su cuerpo fue encontrado colgando en la biblioteca de la hacienda, balanceándose suavemente como un macabro péndulo. Su rostro estaba contorsionado en una expresión de miedo absoluto, casi idéntica a la que Isabel mostró en sus últimos momentos. No había dudas de que Carlos había sido consumido por la misma maldición que él mismo había invocado tantos años antes.